cosas, ver que les toca aceptar que un político que ellos llamarían politiquero, mañoso, lo que sea, lo han llamado así en trinos que han salido a recordarles, va a ser el Procurador General de la Nación por selección del propio presidente. Me escribe un congresista, Ricardo, y me dice, se van a sorprender con el número de votos que va a sacar el Hash. Y le digo, cuente, ¿qué teoría tienen? Me dice, va a ser elegido casi por unanimidad. Sí, se van a montar, claro. Se montaron ya de los 110 senadores, 120 van a votar por él, Néstor. No. Claro, y por eso, ¿cuántos votos va a sacar Barón o cuántos votos el candidato de la Corte o cuántos votos va a sacar Henao, el candidato del Consejo de Estado? Así funcionan. 2 o 3. Así ha pasado siempre. Recuerde la elección de Margarita Cabello, recuerde la elección de Fernando Carrillo. Cuando los políticos ven que ya hay una tendencia hacia quién va a ser elegido, se suben claro. Pero para entender el problema hay que entender el problema, y el problema es que la Procuraduría está para controlar el sistema político, pero el sistema político controla la Procuraduría. Está mal diseñado, es un problema estructural, pero se viene agravando, sobre todo desde que el expresidente Duque se descaró y nominó y empujó a su subalterna como procuradora, como había hecho con el fiscal. Santos no hizo eso. Santos se sumó a la candidatura de Fernando Carrillo cuando su candidata estaba derrotada, pero Carrillo tenía méritos sobrados para ser un buen procurador. Entonces el Hash no va a representar a la sociedad, que es la función del procurador, porque va a representar a la clase política, pero como han dicho, no tanto al petrismo, más a la clase política tradicional, que es la que lo ha elegido reiteradamente como su secretario en el Senado. Sí. También va a representar al petrismo porque va a tener los votos de la coalición de gobierno. Pero Néstor, fíjese, déjeme solo darle un dato para quienes están en la teoría de que no hubo concurso. Tan hubo concurso que la Casa de Nariño, el 29 de agosto del 2024, publicó un comunicado de prensa haciendo una depuración de la lista, y en ese momento dejó seleccionado a 26 personas de 42 que se inscribieron. Esa fue una preselección que hizo la presidencia en ese estudio después de la evaluación de las hojas de vida. Para quien quiera opinar, lo cual no quiere decir que haya habido concurso, entre otras cosas, porque el acto de convocatoria, la invito, María Camila, a mirarlo, el número 3.11 dice esta frasecita: la presente invitación no es un concurso de méritos. 3.11, puedes buscarlo ahí para que cerremos esa discusión tan inútil. No, pero una invitación me parece que sí, que amerita la discusión jurídica. Lo dice el acto de convocatoria. Es un acto administrativo. Podemos dar la convocatoria, que es una invitación, pero no un concurso. Es un acto administrativo. Pero no un concurso. Acto administrativo, por supuesto, acto administrativo. En el tercer año de Derecho, la primera clase le dicen a uno, es cualquier manifestación de voluntad de una autoridad pública. Y esa era una manifestación de voluntad, claro. ¿Cuál consecuencia producía? Pues, ¿cuál consecuencia producía? Pues esa es la discusión que tenemos que dar, porque la consecuencia que están diciendo ustedes es que es un acto vinculante que llevaba a que necesariamente después de un proceso de selección de los que participaran en él, ese terminaba elegido en la terna. Y hay otros que tenemos otra interpretación. Son dos interpretaciones distintas. Pero Néstor, déjeme decir esto. Héctor, yo entiendo que hay diferentes interpretaciones. Solo le pido un favor: evítese la descalificación, ¿no? Que hay gente y habrá... No sé qué descalificación hice, pero es que ahí no dice concurso, es que dice invitación teorías, y no concurso. Pero cada tesis es perfectamente pero en ninguna puede ser... No es respetable, pues sí es respetable todas las tesis, pero no puede ser que uno repita y repita. Yo pienso no es respetable, pues hágame el favor. No, yo no estoy diciendo que no sea respetable, es respetable, pero están equivocados, digamos, ampliamente, porque es que el texto dice que no es un concurso, que es una invitación, es un acto administrativo. Y llevamos media hora discutiendo si... Bueno, de acuerdo, pero saltémonos la discusión. Que si es un acto administrativo nunca fue la discusión. Yo insisto que cualquier manifestación de voluntad de una autoridad pública que produce unas consecuencias jurídicas es un acto administrativo. Esa es la primera clase de la materia de derecho administrativo. Héctor, pero miren esto. Este país es de santanderismos y será una discusión. Y de abogados y de no abogados, porque los que más participan en las discusiones jurídicas son los no abogados. Eso es curiosísimo. Estaban tan enredados en Palacio con el tema que duraron 3 y 4 días analizándolo antes de oficializar. Pero miren esto, lo que yo quería decirle, porque yo he querido evitar la discusión jurídica.
lo que yo he querido evitar la discusión jurídica, pero a mí sí me parece mejor que tengamos un procurador de consenso que uno de no. A mí me parece que es mejor que si ya vamos a tener que si ya es mejor. Héctor. No, mire, por ejemplo, por Margarita Cabello no votó a la izquierda. Y así, por Alejandro Ordóñez votó una vez la izquierda, pero en su reelección no votó la izquierda. Pero yo sí prefiero que haya un procurador elegido, ojalá por todos los 107, yo no sé cuántos senadores hay, y no, por ejemplo, que hayan quedado 53-49. Me parece que un procurador elegido de esa manera divisiva, pues era mucho más ilegítimo, y que era donde yo iba a ir, Néstor, y Señor. Me demoro solo 30 segundos. Okay. Todos los 3 candidatos que ha enviado el presidente al Congreso de la República para elecciones importantes, magistrado de la Corte Constitucional, defensora del pueblo y ahora Procurador General de la Nación, han logrado el consenso, incluido los adversarios más duros del presidente Petro. Sí, bueno, no, el de la ahí, Corte. Ahí sobre el consenso, Néstor, fue Vladimir Fernández, que era el secretario jurídico de la Casa de Nariño. Ahora, que en los gobiernos aquí ganan batallas me parece un poquito diferente. Opiniones sobre el hash, ¿quién cree que va a ser un procurador independiente? ¿Quién cree que va a ser un procurador de bolsillo? Escucho opiniones porque este es el tema político del momento, por la batalla que hay alrededor de los nombres y por la forma en que fue elegido el nombre del doctor El Hash, seguramente próximo procurador. Señor Luis Ernesto. No creo que Gregorio El Hash sea de consenso. Claro que va a tener todos los votos, como todos los procuradores, como lo hemos expresado aquí, nadie va a quedarse por fuera de esa foto. Pero el que menos consenso tendrá sobre el nombre del hash, paradójicamente, es el pacto histórico. Y por eso, yo no sé si ustedes vieron un largo trino del presidente el día de ayer en el cual expresaba cuáles habían sido sus principios rectores para los órganos de control, que fueran independientes, que no tuvieran una connotación política, que no se convirtieran en un arma política, etcétera, etcétera, que es lo que ha proclamado el presidente durante décadas y que de alguna manera en la elección de la fiscal fue coherente, en la terna de la defensora fue coherente, pero en el caso de la escogencia de Gregorio El Hash, es un monumento a la incoherencia. Y yo creo que eso todos los miembros del pacto lo ven, lo reconocen y tendrán que votar. Muchos de ellos ya se han pronunciado negativamente, pero tendrán que votar porque hacen parte de la bancada de gobierno, y esa incoherencia es la que hace que el presidente pierda hoy cualquier autoridad moral para pontificar sobre cómo deberían ser los órganos de control, porque eso es lo que han hecho todos los presidentes. 8 de la mañana, 8 minutos, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales C. Si usted quiere opinar, estamos también a esta hora en el canal de YouTube. Los leo hablando esta mañana sobre una de las historias, un giro increíble. La elección casi inminente de Gregorio El Hash será el próximo procurador de Colombia. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de no roto. El ejército israelí lanzó esta madrugada 150 ataques contra blancos de Hezbollah en el Líbano, en una guerra que ya está a punto de completar un año y que ha sido a propósito el gran motivo de una disputa, de una discusión en redes sociales entre el presidente Gustavo Petro y una alta funcionaria del gobierno de los Estados Unidos. Es la embajadora, se llama Deborah Lipstadt, para el monitoreo y el combate del antisemitismo, que le dice al presidente Petro que tiene un discurso antisemita. El presidente Petro le pide respeto, le dice que no confunda y le dice que no es cierto. Le intenta explicar a ella, una experta en el tema, le intenta explicar que los descendientes de Sem, árabes y judíos, son todos semitas. El presidente Petro, que tiene la manía, el discurso, de decir que todo es culpa del fascismo, relacionarlo todo con el Holocausto y decir que Netanyahu se porta como se portó Hitler hace más de 80 años. Es muy importante aprender a perdonar, vivir el proceso de perdón
es necesario para ser libres. Esto implica arrepentimiento. Esto implica sentir compasión, el dolor del otro como propio. Pero no basta con eso. Es necesario restituir, resarcir, buscar generar las mejores condiciones para que la persona sane, para que la persona recupere su dignidad, para que la persona vuelva a estar bien y pueda seguir adelante. A veces nos quedamos simplemente con la expresión perdónanos o te perdonamos, pero no hay todo un ejercicio de actuar y de moverse en función de que esa persona vuelva a sentirse en paz a partir de lo que hice, a partir de lo que dije, a partir de la manera como la agredí. Hoy quiero insistirte en la importancia de restituir, de resarcir, para que el otro se sienta bien. ¡Ánimo! Tú sabes. Me pregunta un oyente, Ricardo, ¿el Hash renunció a la Secretaría del Senado? No, no ha renunciado. Hoy, no, lunes. Hoy, 8:11 de la mañana, no ha pasado la carta. ¿Y el cuento de que había renunciado el viernes? No, pues no sé quién lo dijo, si él lo echó a rodar, pero no ha renunciado. Es más, está evaluando la posibilidad de pedir una licencia mientras se surtía el trámite de su elección. Algo que evidentemente no va a aceptar la presidencia del Senado de la República. ¿Y no tendría que renunciar? Pero tendría que haber renunciado después de la postulación, inmediatamente después de la postulación. Pero digo, entre otras cosas, teniendo en cuenta que tiene los votos, ¿por qué no renuncia? Bueno, esa es la gran pregunta. El secretario del Senado es el que lidera el proceso de selección del procurador. Escuchar a los ternados, cuenta los votos. Imagínese usted. Y hoy nada que renuncia. Me están informando, Ricardo, se va a quedar esperando. Me informan desde la Secretaría del Senado que ha tomado la decisión de no renunciar y que va a pedir una licencia lo que no le remunerada. Néstor, lo que pasa es que eso es muy problemático. Es muy problemático el tema. No, tampoco es que sea muy problemático. Pues yo creo que sí, Néstor, porque no. A usted y a mí nos puede parecer un poquito raro. En aras de la transparencia, yo sí creo que el señor tendría que irse. Chao. Pero es como si Margarita Cabello le hubiera pedido una licencia no remunerada a Iván Duque cuando fue ternada y ella era ministra de Justicia. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué le hubieran dicho? Con la diferencia de que él sigue siendo nominalmente secretario de sus electores. Pues por eso, para estos efectos. Aún peor. 8 de la mañana, 13 minutos. Bueno, esa es una pregunta que me parece importante y que de todas formas ahí viene con un poquito de sorpresas. Atención, esta mañana hay 14 incendios vivos en Colombia, informa la unidad de gestión de riesgo que está trabajando muy intensamente en Cundinamarca. Ya fue controlado el incendio que había cerca de Mondoñedo, pero hay todavía incendios graves en Cauca, Tolima y Valle del Cauca. Con las novedades, la actualización del mapa naranja en Colombia. Sergio Barbosa. Néstor, buenos días. Colombia combate 31 incendios que arrasaron casi 11.000 hectáreas de bosque en 2 semanas y las llamas han afectado especialmente al departamento del Tolima y al Valle del Cauca. De acuerdo con las cifras que entrega la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, hay 14 incendios activos en el país, llamas que se originan principalmente por las altas temperaturas y la falta de lluvias. Estas llamas han afectado especialmente a los departamentos del Tolima y el Valle, así lo explica Jorge Herrera, el subteniente del Cuerpo de Bomberos de Pradera. Al parecer ha sido generado por un cortocircuito, una cuerda que se aterriza con un árbol aparentemente y pues está consumiendo todavía. Ayer estuvimos varias unidades, estuvimos alrededor de 19 unidades apagando, confinando el fuego. Logramos que no se expandiera hacia un bosque nativo productor de agua de diferentes sectores, pero de todas maneras no logramos apagarlo en su totalidad. Y es que las montañas del municipio de Pradera en el Valle de Cauca comenzaron a arder hace casi 4 días y los habitantes del corregimiento de La Feria alertaron a los organismos del socorro, pero hasta ahora no se ha logrado controlar el fuego. El alcalde del municipio de Pradera en el Valle del Cauca, por su parte, dice que la emergencia se habría generado por un cortocircuito. Con los organismos ambientales y con las secretarías de vivienda y ambiente, tanto del departamento como del municipio, para hacer una serie de programas que nos permitan intervenir en esos bosques y tratar de que sobre todo las fuentes de agua no se nos afecten. Los bomberos piden más apoyo y mejores equipos para lograr controlar los incendios que afectan gravemente a estas zonas del país. Sergio Barbosa, Blue Radio. Sergio, gracias. De los muchos incendios, los más graves están desafortunadamente en el departamento de Tolima, en Cundá y Melgar.
Ataco, Río Blanco, Natagaima, Prado, Collaima. El más grave de todos es en Natagaima. La alcaldesa de Natagaima es doña Astrid Pava. Alcaldesa, buenos días. Muy buenos días, señor Blue Radio. Muchas gracias por esta llamada y esta entrevista. Gracias, alcaldesa. La saluda el señor Blue Radio. Quisiera preguntarle qué situación tienen ustedes hoy del incendio de Natagaima. Bueno, pues bendito sea el Señor, algo que estábamos esperando por él. La lluvia en el área urbana fue buena y pues esto nos ayudó a que unos focos, porque la verdad tenemos 4 incendios, tanto en la margen derecha, la cordillera central, como en la margen izquierda, que en la cordillera occidental se presentaban estos incendios. Estábamos acorralados de llamas nosotros aquí los natagaimonos. Pero pues con esta lluvia se puede decir que los de la parte de la cordillera occidental, que es nuestro emblemático Cerro de Pacandé, ayer pues gracias a las actuaciones de la comunidad, de los bomberos de Bogotá, de los bomberos de la Policía Nacional, de los bomberos del municipio de Natagaima, se controló. Y pues estábamos en la expectativa, o todavía están por allá revisándome, porque pues venía uno de los incendios del municipio de Collaima, pues ya hacia unas veredas de nosotros, que es San Miguel y Palmalta. Esa es la comunidad, dice que por ese sector también llovió. Están revisando si realmente hay un foco, pero esperamos que en nombre del Señor ese foco se haya apagado. Sí, alcaldesa, ¿cómo van a verificar si ese foco de incendio se apagó en límites entre Collaima y Natagaima? ¿Ustedes tienen la posibilidad de enviar un equipo de la alcaldía para llegar hasta ese punto? Sí, señor, sí, ya los bomberos de Bogotá, junto con la persona que me ayuda a coordinar, y los bomberos de aquí en Natagaima se están desplazando para ese sector. Estamos hablando, alcaldesa, de cuántas hectáreas quemadas. Pues la verdad, a ciencia cierta decirles tanto, porque pues realmente esto fue muy extenso, se dificulta, pero pues yo hablaba casi de unas 8,000 o más hectáreas. Sí, alcaldesa, ¿usted tiene el reporte de una persona capturada cuando estaba quemando un predio, cuando estaba quemando una montaña en un sector conocido como el Yaco? Sí, Yaco, sí, la verdad, eso lo hizo las comunidades indígenas, lo capturaron, y pues me alegra, la verdad, que yo aplauso esa labor de ellos. Quisiera que realmente, y estoy invitando a la comunidad, y gracias a esta problemática que se nos ha vivido, tomemos conciencia de que realmente no se puede quemar, y que aquel que queme debe ser sancionado, porque eso lo establece la norma. Claro. De ley. Alcaldesa, ¿cuál es la causa de los incendios? ¿Las altas temperaturas únicamente, o hay manos de alguien más? No sé si criminales o no, o simplemente por ignorancia algunas quemas que se hacen generalmente en el campo. Pues usted sabe, la gente, el campesino, hace muchos años tenían eso de hábito, que llegaban, se aproximaban las épocas de lluvia y por costumbre hacían esos incendios. Pero pues Natagaima ya y esto por los cambios climáticos, ya los tiempos han cambiado. Se hablaba de que hoy este año teníamos el fenómeno de la Niña, y no, hasta imagínese ya en el mes de septiembre, que siempre llueve, no hasta ahorita, es la primera lluvia que tenemos. Entonces pues realmente ya aquí nos toca eso, no se sabe, estamos investigando, a veces son cuestiones de que la gente prende y la brisa dejarse extender esto, pero pues nos toca entrar a saber, a investigar, porque se debe sancionar. Claro, alcaldesa, una última pregunta. El fin de semana estuve revisando las cifras del IDEAM, los datos del IDEAM, y muestra que Natagaima está dentro de los municipios que tuvo mayor temperatura en el país. 45 grados, sensación térmica hasta de 48, 47 grados centígrados. ¿Qué están dándole a los habitantes? Porque vi que estaban entregando algunas ayudas. ¿Qué tipo de ayudas, alcaldesa? Esas ayudas han sido humanitarias, ayudas humanitarias, herramientas también, porque pues la gran mayoría de la comunidad nos ayuda, herramientas para ayudar a combatir ese incendio, humanitarias como mercados, kits de cocina, kits de aseo,
tanques para almacenamiento. Claro que eso fue conjunto porque pues estábamos combatiendo el incendio, ¿no? Los tanques, unas mangueras, agua, hidratación, estaba la Cruz Roja aquí presente para ayudarnos, el Hospital San Rafael para ayudarnos a mirar el estado de salud de la comunidad. Es la alcaldesa de Natagaima sobre los incendios forestales en Colombia. ¿Qué temperatura tiene esta mañana, alcaldesa? En esta mañana tenemos 32 grados de temperatura. 32 grados. ¿Llegaron este fin de semana cuánto? ¿Cuánto fue lo más bajito? A 44, 45 grados de temperatura. 45, eso fue no. Agradables grados de temperatura en Natagaima, en el Tolima. Gracias, alcaldesa. Un saludo para usted, para la gente de Natagaima. No, muchas gracias a ustedes. 8:21 en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El ejército de Israel está informando que está llevando a cabo amplios ataques contra objetivos de Hezbollah en el Líbano, porque Hezbollah, que cuenta con el respaldo de Irán, lanzó más de 100 cohetes alcanzando una amplia zona del norte de Israel, llegando incluso muy cerca de la ciudad de Haifa. No country can accept the wanton rocketing of its cities. Mientras Netanyahu dice que Israel tomará cualquier acción que sea necesaria para disminuir la amenaza de Hezbollah, el líder del grupo advierte que el conflicto entró en una nueva etapa. Nunca se debieron construir las represas del Quimbo e Hidroituango. Palabras del presidente Gustavo Petro antes de partir para la Asamblea General de la ONU en Nueva York, que le echan más sal a la preocupación energética que hoy aterra al país y al fantasma de un racionamiento de energía eléctrica para el año entrante. Ello ante los retrasos en los nuevos proyectos de generación, los fallos que ordenan suspender temporalmente actividades de exploración y producción de gas, como lo que acaba de pasar con el Pozo Uchuva, la insuficiencia de gas natural que tendría escasez a partir del año entrante en el país y la disminución en los embalses del país ante la escasez de lluvias. Una escasez de lluvias que hoy, por ejemplo, tiene nuevamente a Bogotá ante un racionamiento de agua y que tiene a los embalses del país que sirven para generar energía hidroeléctrica con niveles por debajo del 50%, cuando normalmente para un mes de septiembre deberían estar sobre el 60% e incluso hasta el 70% cuando se proyectaba un fenómeno de la Niña que finalmente no será como se pensaba y que cuando llegue será de una intensidad muy débil, según pronostica hoy el IDEAM. Esta semana será definitiva para el proceso de elección de Procurador General de la Nación en medio de la controversia que sigue creciendo en torno al nombre del actual secretario general del Senado, Gregorio El Hach, que al final fue postulado por el presidente Gustavo Petro como su candidato en la terna de la que se elegirá al próximo jefe del Ministerio Público. Aunque El Hach ya había recibido y recibió, de hecho, todo el apoyo de la mayoría de los partidos políticos que tienen asiento en el Congreso, el Partido de la U, el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido Mira, en marcha, además de todo el pacto histórico, lo que le podría asegurar una victoria por paliza sobre sus contrincantes, Germán Barón y Luis Felipe Henao, todavía hay dudas jurídicas que podrían enredar su aspiración. En efecto, el viernes pasado fue entablada la primera acción de tutela ante el Consejo de Estado contra la elección de Gregorio El Hach por parte del presidente Petro como su candidato a la Procuraduría, desconociendo el proceso de selección que fue abierto por la propia presidencia, que en opinión del demandante se constituye en un acto administrativo y por lo tanto el jefe de Estado estaba en la obligación de seleccionar a su candidato al Ministerio Público de esa lista, algo que claramente no ocurrió porque Gregorio El Hach no estaba en ese listado. El ejército israelí lanzó esta madrugada 150 ataques contra blancos de Hezbollah en el Líbano, en una guerra que ya está a punto de completar un año y que ha sido a propósito el gran motivo de una disputa, de una discusión en redes sociales entre el presidente Gustavo Petro y una alta funcionaria del gobierno de los Estados Unidos. Es la embajadora, se llama Deborah Lipstadt, para el monitoreo y el combate del antisemitismo, que le dice al presidente Petro que tiene un discurso antisemita. El presidente Petro
le pide respeto, le dice que no confunda y le dice que no es cierto. Le intenta explicar a ella, una experta en el tema, le intenta explicar que los descendientes de Sem... Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 8:25, le pregunta a un oyente, padre, que por qué le pareció malo el partido de la selección coreana de ayer. No, me pareció que futbolísticamente no tuvo mayores atractivos, realmente me pareció flojo. ¿Lo vio? ¿Realmente lo vio? Sí, lo vi por televisión, claro, no, y pero aburrí. Muy buen partido. Me aburrí, no lo disfruté. Es decir, es más, el gol me parece además fue flojo fue la abrebocas del partido de América, imagínese. Mire usted, yo sabía que esto iba a terminar el gol fue un golazo, mire que son las perspectivas todos. A mí me encantó el partido. ¿A usted le pareció mal partido? No, a mí me encantó. A mí me pareció muy regular. Es más, el gol me parece uno de esos goles que le hace a un arquero chiquitito. Que no puede ser. Le metió un remate frontal, una pelota que vaya tápelo. Padre, sí, muchas veces lo tapamos, padre, muchas veces. Le hago una pregunta, padre, con respeto. Dígame. Los ojitos yo lo sé. Bien, los ojitos están viendo bien. Perfecto, están perfectos. 2020. ¿Sí? Sí, 2020. Bueno. Y ahora una para usted, Ricardo. Me preguntan del partido de ayer. ¿Por qué las coreanas tienen todas el mismo corte de pelo? Esta pregunta me la hacen mucho, no tengo ni idea por qué. Es difícil encontrar una respuesta oficial, pero si uno liga un tema con otro, es disciplina militar. Es lo que representa Corea del Norte o la República Democrática Popular de Corea, como es su nombre oficial, pues bajo ese marco puntual. El libre desarrollo de la personalidad ya no pegó. No pegó. Corea del Norte es el régimen del terror, ¿no? Esto es Kim Jong-un. Exactamente. Y ojo, ese mismo personaje decidió hace algunos años, como política de Estado, promover el fútbol femenino. Y como política de Estado ha conseguido en la categoría sub-20 3 títulos mundiales. O sea, en esta categoría ha ganado 3 veces. Esos regímenes autoritarios suelen ser exitosos cuando se proponen algo, ¿no? Le destinan plata, pues claro, eso es relativamente fácil. Cuba durante muchos años fue potencia. Estaba pensando en eso, en Cuba y los éxitos cubanos en el deporte de los años 70 y 80. Claro. Ahora, cuando tenían la chequera, el respaldo inagotable. El presidente celebró la victoria de Corea del Norte, ¿no? ¿El presidente Petro? Sí. ¿Por? Dice, a propósito de una nota de los colegas del País de Cali, que decía, con una masiva asistencia en el Campín, Corea del Norte se impuso ante Japón y se coronó campeón del Mundial Femenino Sub-20 del 2024. El presidente, en su cuenta de X, dijo anoche, bueno, en el nuevo mundo del poder femenino, Corea del Norte es campeón mundial de fútbol y Colombia avanza en un mundial como nunca antes. Los tiempos cambian. 8 de la mañana, 28 minutos. A propósito del presidente Gustavo Petro, está comenzando en pocos segundos su agenda en Nueva York. Se reúne hoy con la reina Máxima, que es argentina, es reina de los Países Bajos, y con el secretario general de Naciones Unidas. Está muy activo esta mañana el presidente de Nueva York, hablando del agua en Bogotá. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, aunque sabemos que el presidente de la República está ultimando los detalles del discurso principal, la razón por la que está en Nueva York, que es el discurso mañana ante la Asamblea General de Naciones Unidas, por ahora el presidente está, usted tiene razón, muy activo hablando de un tema del que ya también hablamos aquí más temprano, y es el agua en Bogotá y el racionamiento. El presidente ya había dicho la semana pasada que en Bogotá se volvió a la época de campesinos que usaban la tutuma para bañarse y que por eso la crisis de racionamiento, entendiendo, dice el presidente, que se están tomando medidas que según él no son las necesarias o las correctas para la crisis que vive Bogotá. Y por eso lleva 2 mensajes hoy relacionados con el tema del agua en la capital del país. El primero, dice el presidente Gustavo Petro, que la deforestación de la selva amazónica en su parte occidental, su desarticulación de la cordillera oriental es una de las causas, que los ríos voladores, así lo dice el presidente Petro en que es un término técnico que entienden muy bien los ambientalistas, que los ríos voladores, que es el vapor de agua arrojado por millones de los árboles, ya no se vuelven líquidos a la hora de llegar a los páramos. Y hay un segundo mensaje. Tenemos 2 causas estructurales de la escasez de agua en Bogotá sobre la que hay que actuar si queremos soluciones duraderas. Primero, revitalizar la selva y recuperar su conectividad con la cordillera oriental.
Segundo, detener la urbanización en Bogotá y la Sabana. Hay que impulsar un poblamiento estimulado en otras ollas hidrográficas. Y termina este mensaje el presidente Gustavo Petro diciendo que para el efecto Bogotá necesita de normas legales que le permitan un equilibrio con el agua y la naturaleza, y que, como dice el embajador en Brasil, Guillermo Rivera, Bogotá necesita tener conciencia amazónica. Los mensajes de esta mañana del presidente Gustavo Petro, que, le insisto, está preparándose para las 2 reuniones del día, la más importante a las 11 de la mañana con Antonio Guterres de la ONU, su presidente, para hablar, entre otras cosas, de la implementación del proceso de paz de la guerrilla del ELN y también de la COP16 más temprano allí en Nueva York. Es la reunión con la reina máxima de Países Bajos, y en la tarde reuniones con el sector privado, y tiene un evento de tecnología de inteligencia artificial con el ministro de esa cartera, Mauricio Liscano. Es el mismo presidente de la República, Néstor, que hay que recordar ayer hizo una nueva alocución presidencial en la que habló un poquito de todo y de nada. El presidente Petro insistió primero en atacar a los medios de comunicación, después habló del plan para asesinarlo o tumbarlo, y después habló del acuerdo nacional, atacando a muchos sectores. Esta fue la invitación de ayer del presidente en esa alocución de las 7 de la noche. No quiero este desenlace que propone el cartel de las corbatas. Hace 35 años firmamos la paz. Y paz es lo que quiero para el país. Hay 3 alternativas para Colombia: volver al fusilamiento de miles de jóvenes, centenares de masacres y sangre por doquier, o imponer los cambios a la fuerza, o lograr la paz dialogando y logrando que los cambios que necesita el pueblo se hagan de forma dialogada y tranquila. Yo prefiero la última opción. Y por eso he convocado hace 2 años a un acuerdo nacional. Mientras gentes poderosas buscan lo peor, tumbarme o matarme, como dicen, nosotros tendemos la mano y les decimos que no repitan la historia trágica de Colombia. Y entonces, en este tono, Néstor, fue esa alocución que hay que recordar, la grabó el presidente Petro el viernes pasado en Huila, justo antes de empezar su viaje por Estados Unidos. Y fue en esa misma locución, que es la 6ª en 2 meses, que el presidente de la República insistió en el golpe de las corbatas. Las reformas y las políticas públicas que implementamos han llevado a un grupo poderoso y sectario a pensar en magnicidios, en la sangre. Hoy denunciados hasta por el mismo embajador de los Estados Unidos en Colombia, cuando decían por ahí que era que Petro estaba loco o paranoico. Están buscando con artificios y manipulaciones jurídicas tumbar al presidente elegido por voto popular de las y los colombianos. Para el asesinato quieren usar venenos o volquetas llenas de explosivos a mi paso, francotiradores. Para tumbar al gobierno buscan un golpe parlamentario, una votación en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que anule el voto del pueblo. No les gusta que estemos construyendo equidad social y dice el presidente una y otra vez que en parte del golpe, que es para matarlo o para tumbarlo, está el plan por el que no le han permitido a él y su gobierno avanzar en las reformas, los cambios de los que tanto ha hablado con sus seguidores, a los que les insistió que la única manera es seguir en la calle, Néstor. Camila, gracias. Ya la verdad, los ataques permanentes, Ricardo, del presidente Petro contra los medios de comunicación ya no me sorprenden. Es decir, el presidente arranca y termina todo echándole la culpa a los medios de comunicación. Entre paréntesis, debo decir que el presidente encontró en los medios de comunicación no solo un caballito de batalla, sino los contradictores de su gobierno. No hay muchos contradictores en el Congreso, son más fuertes, le para más bolas el presidente Petro a lo que dicen los medios de comunicación que lo que dicen los partidos políticos. Es decir, aquí la verdad lo que pasó es que los medios de comunicación se han convertido en la piedra, como debe ser además, en la piedra en el zapato. Sí, claro, lo que pasa es que el presidente reitera la narrativa errónea de que él se imagina la mano del dueño del medio de comunicación manipulando a los periodistas para que digan lo que ellos creen. Esto es parte de la narrativa, que lo que yo digo me lo dicta el señor fulanito de tal, dueño de Blue Radio.
como si, es decir, el presidente Petro lo que demuestra es un profundo desconocimiento de los medios de comunicación en Colombia. Porque lo que hace es ratificar su teoría y su narrativa, como dice usted, Néstor, de que efectivamente él tiene como principal contradictor a los medios de comunicación, a los que y me incluyo, nos van a atribuir todo de aquí en adelante, todos los males es porque los medios de comunicación inventan unas cosas, digamos, hay una sociedad distinta. Somos un blanco fácil de creer. Los petristas creen que los medios de comunicación manipulan y que los medios de comunicación obedecen a intereses comerciales y que aquí manda el señor Santo Domingo y que allá pero manda miren, el señor de la declaración del presidente ayer me disgustó mucho una cosa, que son las 3 opciones que él dice que tiene el país. La primera, la del fusilamiento de los jóvenes, que me imagino que se refiere a los al paramilitarismo. La segunda, hacer las reformas por las malas, no me acuerdo bien cuál, a la fuerza, que me imagino que es lo que él llama la revolución. Se los voy a repetir, Héctor. Primera opción, el fusilamiento, ¿no? Como si este país hubiera vivido 200 años de vida republicana. Pero yo asimilo... Es como paramilitarismo, digamos. Yo lo asimilo... A ver, Ricardo, perdóneme. Bueno. Termino con las 3 opciones del presidente. Primera, fusilamiento. Digo entre paréntesis, Héctor, que es como paramilitarismo, digamos, por eso, contra revolución. Pero como si aquí lleváramos 200 años de verdad entre asesinos. Pero lo que yo creo es que el presidente se refiere ahí es a una victoria de los partidos tradicionales o lo que él considera la derecha en el 2026. Segunda opción del señor presidente, imponer los cambios a la fuerza. ¿Y eso qué significa? Que es la que a mí me molesta mucho, Néstor, porque eso es la revolución armada. Esta es la que a mí me da miedo. Yo oí anoche al presidente diciendo, es una opción imponer los cambios a la fuerza, y usted dice, miércoles, el presidente, ¿en qué está pensando? Eso en un Estado democrático no es ninguna opción, porque es que esa es la revolución armada. A mí siempre me da la impresión que el presidente no ha renunciado a que pues la política eventualmente se puede hacer con las armas. Eso ya ha pasado en otras oportunidades. Él ya ha hecho unas expresiones que lo inducen a uno a pensar que él dice, estamos como probando si se puede por este lado, pero si no se puede, pues nos toca utilizar las armas, y eso es inaceptable en la boca del presidente de la República. Se devuelve a la guerrilla. ¿La fuerza de quién? ¿Del ELN? ¿La fuerza de quién? ¿De las disidencias? Ricardo, esta es la radiografía, las 3 opciones que plantea el presidente Petro, la radiografía de Colombia, la de los años 60. Esto era lo que pensaba Tirofijo y compañía cuando se fueron al monte. Solamente tenemos 3 opciones. O nos fusilan, estas son las palabras del presidente año 2024, o logramos el cambio a la fuerza, o por la paz. La conjugación de las 3 fórmulas. Eso es negociar con una pistola en la cabeza. Eso fue lo que es básicamente. Eso es poner una pistola en la cabeza al establecimiento político para que negocie. El presidente Petro Andrés dice al final, como si fuera una gran concesión, mi opción es la tercera, la de la paz, dialogando, como si eso fuera, hágame el favor, como si eso fuera un acto de magnanimidad política del señor presidente. Sí. No, pero mire, al respecto, Néstor, el lenguaje del presidente de la República ha venido evolucionando de manera muy preocupante en los meses anteriores o en estas últimas semanas, porque mire que él solía hablar de la movilización popular como una manera de apoyar sus políticas y de apoyar sus reformas, y pues eso es normal en una democracia, no hay ningún problema con eso, pero fíjese que en las últimas intervenciones de él hace constantemente referencia a esa idea de que si las reformas no se aprueban o que si su gobierno, como dice él, está de alguna manera en peligro, que yo no veo ese peligro por ningún lado, entonces tiene que haber algún tipo de acción revolucionaria. Entonces él dijo esto que ustedes están repitiendo acá en la locución de ayer, pero hace unas semanas habló de que el pueblo tenía que ir a tomar el poder, el pueblo tiene que ir por el poder, dijo en varias ocasiones, y empezó a mencionar la palabra revolución en una que otra ocasión. Y esto yo entiendo, Néstor, también, en esto estoy con Héctor, esto es inadmisible en una democracia donde el presidente no puede creer que él tiene la verdad revelada y que si lo que él quiere no se hace, entonces se tiene que hacer por la fuerza. Esa segunda opción, y en la manera como esa opción está penetrando en el lenguaje del presidente, es completamente inaceptable. Yo creo que esas palabras del presidente oyente, hay que rechazarlas muy fuertemente, Néstor. Es que esto sí es... decirle este dato que me da un oyente que yo creo que tiene toda la razón, y se lo voy a confirmar. El discurso del presidente, la alocución del presidente anoche fue leída. El presidente tenía teleprompter, es decir, escribió lo que dijo.
no es que se le ocurrió, claro. No es que sacó el lapicito, que es la moda que él tiene de recargarse. Claro. No, pero adicionalmente... Y de hecho fue un poco más ordenada que otras. Claro, totalmente planeada, escrita, producida. Correcto. Así y yo les digo una cosa, yo me uno a ese rechazo con respecto al final de la locución donde habla de las 3 alternativas, pero al principio también, porque es que primero sigue el ataque a la libertad de prensa, ¿no? El ataque consistente y cada vez más voraz a los medios de comunicación, desprestigiándolos, estigmatizándolos. Pero adicionalmente, cuando habla de que me quieren tumbar o me quieren matar, empieza a desarrollar la idea, no solamente con el veneno del pastor Saad, etcétera, que pues ya lo acuñó como propio, sino con el tema de que en el Congreso y en la Cámara de Representantes, o sea, está diciendo que lo que no sería un golpe, sino un mecanismo constitucional e institucional de juzgarlo, que es la Cámara de Representantes, él ya de antemano la está rechazando, con lo cual se equivoca de que eso sea un golpe. Ese es el mecanismo que tiene Colombia y tiene su Estado en la Carta Magna para poder controlar y eventualmente juzgar al presidente. Entonces, Néstor, decir que eso es un golpe es un error completo, pero además un error en el cual quiere inducir a la gente en Colombia. 8 de la mañana, Néstor, lo que sí es cierto minutos. Es que el presidente... Luis Ernesto, lo escucho. El presidente Gustavo Petro sí es quizá el presidente de la historia reciente con mayor nivel de oposición o crítica de los grupos económicos y de los medios de comunicación, hay que decirlo. Y la razón seguramente es no necesariamente porque los dueños de los medios estén viendo a ver cómo manipulan la información. Yo creo que aquí yo en estos micrófonos digo constantemente cosas que le pueden incomodar al dueño de este medio y no he recibido en estos 2 años la primera llamada o siquiera sugerencia de que opine de una u otra manera. Entonces esa es una visión por supuesto un poco absurda de cómo funcionan los medios de comunicación, pero la realidad es que sí hay una tensión como no lo habíamos visto en los últimos años frente al presidente de la República, un escrutinio permanente de su vida personal, de su vida familiar y de sus políticas públicas. Y yo creo que es donde se equivocan algunos y es en centrar toda la discusión no en sus políticas públicas, que son cuestionables, a uno les puede gustar que haya una reforma pensional, a otros no, sino en su vida personal, en su personalidad. No, esto no es por la vida personal y es centrar el debate público en su personalidad, creo yo que no suma a una democracia sana. Y en eso sí creo que tiene razón el presidente, aunque no comparto sus teorías de conspiración, de que lo quieren tumbar. La violación de los topes en la campaña no es un asunto de su vida privada. No, ni el La olmedopolítica no es un asunto de su vida privada. Que Nicolás Petro haya reconocido ante la Fiscalía que sí recibió plata de narcos y de impresentables para la campaña, no tiene que ver con la vida privada del presidente. En los escándalos del presidente está metido su hijo, en los escándalos del presidente. Pero yo sí han sido por la corrupción de sus amigos, los escándalos del presidente han sido por las frases de Armando Benedetti. Los escándalos del presidente no han sido, no me he preocupado, no me he interesado, he respetado que el presidente haya dicho él públicamente, Aurelio, no yo, que tiene que sacar a su hija del país porque se le va porque perdió una hija. Y la hija regresó a los 3 días a Colombia. Los escándalos del presidente en Panamá han sido porque le tomaron unas fotos en un sitio público al señor presidente. El presidente no ha sido un presidente victimizado por temas privados. El presidente ha sido porque él es una figura pública, porque él es el presidente de los colombianos, porque su salud, porque sus implantes de pelo, porque todo eso efectivamente compete al debate público de Colombia. ¿O es que la salud del presidente no es un asunto de interés general? Pregunto yo. ¿O es que los debates, porque involucran a su hijo Ampón, no son un tema de interés general? ¿O es que la familia del presidente y los escándalos alrededor de la familia del presidente no son un tema de interés público? Así que lamento la frase de que esto no es de la vida privada del presidente. Esto es un debate público de ideas y efectivamente de desacuerdos. El presidente en la misma locución de anoche, Aurelio, dice que él es el presidente del amor y que él quiere que nos queramos los colombianos. No ha habido en la historia de Colombia un presidente más divisorio, más divisivo, que polarice más, que odie más que el señor presidente Petro.
Pero bueno, así es la vida, esas son las paradojas del señor presidente. 8:45 minutos. Me iba a decir Aurelio. Sí, Néstor. Yo no sé cuáles son los poderosos que están hablando de cuál política. Yo reto a cualquiera a que me diga una sola política de Petro que afecte a los grandes grupos económicos. Una, ni media, ni una cláusula, ni un parágrafo de ninguna ley o decreto. Pero ¿cuál es? Que es que a los grupos económicos no les gusta Petro. Los grupos económicos están felices con Petro, pero están dichosos. Es decir, yo no voy a caer en cojamos las políticas uno por uno. A ver, ¿le ha quitado un solo peso a un grupo económico? Para nada. Antes les ha ayudado con toda voluntad y con todo el impulso posible. El acuerdo bancario de los 55 billones, la reforma pensional, bueno, y en fin, una cantidad larga, los decretos express para cuadrar las OPAs dentro de la ley. Los grupos económicos están felices con Petro. ¿Cuáles son las grandes cosas que les ha hecho daño? Absolutamente ninguna. Es un molino de viento que Petro se está inventando para justificar una actitud claramente agresiva contra una serie de sectores de la población. Y hay algo que a mí no me gusta en las famosas 3 alternativas. Es que si usted mira en la segunda, los cambios a la fuerza o la paz dialogando. Sí, si usted mira ahí, como en muchísimas otras intervenciones, hay por debajo el mensaje subrepticio de que la violencia es justificada porque el país tiene que cambiar. Ojo, es un error reiterado, ¿sí? Petro no debía ni mencionar eso. Decía que en Colombia hay que condenar cualquier forma de lucha armada, cualquier forma de proselitismo armado, y vamos a resolver esto por la vía de la democracia. Pero volver otra vez al enunciado, incluso diciéndole, en el mejor de los casos, Néstor, en la segunda alternativa, supongamos que él no se estaba abanderando de eso, pero diciéndole, por ejemplo, al ELN o a los grupos que no quieren la paz, mire, hagamos la paz para poder hacer los cambios. No. La paz no es a cambio de los cambios. La paz es a cambio de una sola cosa. Es que aquí los colombianos tenemos un contrato social y político que dice que el Estado es el único que puede detener las armas y los demás las tienen que quitar. Con cualquier razón, motivo o justificación, no hay ninguna para mantener esto. Errado en todo. Y en lo de los medios de comunicación, ni hablemos, pues eso sí. Bueno, eso ya. Pero Aurelio, eso ya es paisaje. A mí me parece que el tema del ataque a los medios de comunicación es también en un segundo plano para justificar esa inversión gigante y esos ríos de plata que están utilizando supuestamente para promover los medios alternativos, porque recuerde que hay congresos, exacto, y todo eso es liderado por Holman Morris. Pero no todos y entre los medios, otras, y la otra cosa, medios alternativos, María Consuelo, son bodegas. No, es que yo por eso lo pongo encomillado, porque yo digo, con ese pretexto de atacar a la figura de los molinos de viento de los medios tradicionales, están rodando, pero billetes gruesos para el tema de los medios alternativos y para contratar influencers como política pública. Entonces eso sí les gusta y de alguna manera eso la circular más corta en la historia fue la circular que firmó el presidente Petro para respetar la libertad de prensa, ¿no? Eso caducó rapidito. No, pues ahí en el lanzamiento mismo. 8:48 minutos. Señor Álvaro. La locución de anoche pues es la certificación de un hecho evidente, que hay un enfrentamiento político de enormes proporciones en Colombia, no lo normal. La oposición de Uribe a Santos fue muy grande, pero nunca de este nivel, y que acá se dio un rompimiento entre el gobierno y el establecimiento político y económico. Este es el presidente que más crítico ha sido el establecimiento, tal vez en la historia, pero también es el presidente con la oposición y la crítica más dura, especialmente de la prensa. Y esto estaba cantado. Petro lo anunció, que si no había acuerdo venía esto. Él planteó más o menos un acuerdo que era que él mantenía el statu quo político y económico a cambio de que lo dejaran hacer reformas sociales, porque él considera que esa es la misión de la izquierda. Se equivocó empezando con la reforma a la salud y haciéndola muy maximalista, y el establecimiento se equivocó en cerrar toda la puerta creyendo que con escándalos estaba derrotado Petro, y llegamos a esta situación. Quedan 2 años. Algunos siguen creyendo que esto no va a empeorar. Yo creo que va a seguir empeorando.
Algunos consideran que Petro está liquidado, yo considero que no está liquidado. Y para pelear se necesitan dos. Si algunos sabían que Petro era un radical, pues han debido no contribuir a su radicalismo. Todavía queda, es bastante tarde, pero todavía queda la opción de serenarse y buscar ciertos acuerdos con Petro, porque Petro ha mostrado que también tiene un lado pragmático, que lo que necesita es lograr algunas reformas o si no, jugar a una polarización que le permita mantener su fuerza política viva en las próximas elecciones. Yo no sé, Álvaro, si el de anoche era un presidente dispuesto genuinamente a acuerdos. Ojalá. Cualquier interpretación que quieran vale, pero la única que sí es inaceptable es el hecho, y en eso estoy totalmente con Aurelio, el hecho de que el presidente siga creyendo que es que la vía armada es un camino posible para hacer las transformaciones sociales que uno cree que el país quiere o que necesita. Y digo cree porque, entre otras cosas, nadie tiene la verdad, ¿no? Yo creo que hay que hacer unos cambios, pero son los que yo creo porque tengo una interpretación de la realidad, y hay otros que tienen otra que yo tengo que respetar, y que en el escenario democrático es donde se resuelve esa diferencia. El país no tiene tres caminos, tiene solo uno, y el presidente de la República tiene la obligación no solo de respetarlo, sino de promoverlo como el único posible, no como el deseable, sino como el único posible. Ahora, Néstor, yo sí creo una cosita. Yo creo que hemos tenido, pues siempre somos muy maximalistas, digamos, de que este es el peor de la historia o el que más tal. No, los discursos incendiarios de Laureano Gómez eran bastante peores que los de Gustavo Petro. Bueno, pero es que sí lo está comparando muy abajo usted. 8:51 a.m. Este es el análisis de las tres alternativas, las voy a repetir, Ricardo: fusilamiento o cambios a la fuerza o la paz dialogando, los escenarios, las alternativas que planteó en su discurso anoche el presidente Gustavo Petro. 8:52. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Es muy importante aprender a perdonar. Vivir el proceso de perdón es necesario para ser libres. Esto implica arrepentimiento. Esto implica sentir compasión, el dolor del otro como propio. Pero no basta con eso. Es necesario restituir, resarcir, buscar generar las mejores condiciones para que la persona sane, para que la persona recupere su dignidad, para que la persona vuelva a estar bien y pueda seguir adelante. A veces nos quedamos simplemente con la expresión perdónanos o te perdonamos, pero no hay todo un ejercicio de actuar y de moverse en función de que esa persona vuelva a sentirse en paz a partir de lo que hice, a partir de lo que dije, a partir de la manera como la agredí. Hoy quiero insistirte en la importancia de restituir, de resarcir, para que el otro se sienta bien. ¡Ánimo! Tú sabes. En medio de una gira internacional que está comenzando oficialmente hoy en Estados Unidos. Se reúne el presidente de Colombia con el secretario general de Naciones Unidas, don Antonio Guterres, y mañana dará el discurso anual en la Asamblea General allí en Nueva York. El presidente estuvo primero en Chicago, en donde se reunió con el canciller de Alemania, y luego viajó a Nueva York, en donde ayer domingo tenía un encuentro con colombianos en Estados Unidos. A ello lo dejó esperando en un auditorio que se llama... La noticia se produce en Nueva York. El canciller Luis Gilberto Murillo está hablando con las autoridades de Estados Unidos alrededor de la seguridad del presidente Petro, y crearon ya un cronograma, una hoja de ruta de colaboración. El tema de la seguridad del presidente Petro también es de interés de Estados Unidos. Desde Nueva York, Caterina Ávila. Néstor, buenos días. En Colombia 8:54, en Nueva York 9:54. Estamos aquí ya enfrente de la sede de Naciones Unidas, en donde ya todo está listo para comenzar la Asamblea General. La agenda del presidente Gustavo Petro comenzará con un encuentro con la reina máxima de Países Bajos y luego tendrá una reunión con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. A la par, el canciller Luis Gilberto
Murillo, quien acompaña al mandatario, adelantó reuniones para promocionar y presentar a la COP16 y al término de este encuentro conversamos con el canciller sobre la supuesta información que recibieron funcionarios de Estados Unidos sobre un plan para atentar contra la vida del presidente Gustavo Petro. Esto fue lo que dijo. Latitudes. Canciller en vivo para Blue Radio, le pregunto qué información es la que le dieron, porque se habla de información sobre riesgos, pero qué información. Nosotros, mire, yo no puedo ahora, obviamente, compartirle toda la información que hemos recibido nosotros por canales diplomáticos. Yo tuve conversaciones con el embajador de los Estados Unidos, hasta, obviamente, los funcionarios de la Casa Blanca sobre este tema y estamos trabajando. Lo importante es disminuir los riesgos que pueda tener y esto hay que tomarlo muy en serio, los riesgos que pueda tener la tranquilidad y la seguridad del presidente y otros líderes políticos, porque obviamente siempre estas redes criminales pretenden y quieren amenazar la democracia. Cancilleres están criticando al presidente Gustavo Petro por reunirse en Chicago con representantes del pueblo palestino, porque incluso este señor está señalado de terrorismo. ¿Usted qué le dice a esas críticas? Pues yo creo que si estuviera señalado de terrorismo ya lo hubiesen arrestado, pero no sé, como se dicen tantas cosas. El presidente Petro se reunió con líderes muy reconocidos y participamos en esa reunión de la comunidad árabe americana. Catherine, adelante, la estamos escuchando. También habló el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, y aseguró que trabaja en un encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente Gustavo Petro en un espacio distinto a la recepción que ofrecerá el mandatario estadounidense el próximo miércoles. El presidente Gustavo Petro continuará su agenda hoy con una reunión con el secretario general Antonio Guterres, que tiene como principal tema la paz, y en este pues entregará un balance de la implementación de paz y por supuesto también se hablará de ELN y de esa suspensión de los diálogos. Gracias, Catherine. Muchas cosas sucediendo en esta visita del presidente Petro a los Estados Unidos. 8:57 minutos. A propósito, el gran escándalo de hoy en Estados Unidos es de una periodista y de un ex candidato presidencial que se enviaron fotos íntimas, oiga esto padre, a través de mensajes, lo que se llama el sexting. ¿Qué es eso? Sexting. No sabe. Usted no lo domina, padre, pero esto es además no forma parte de mis prácticas. No sabía esa vaina. ¿Que uno se toma una foto así, tac, en cuero y la envía o qué? No. Exactamente. Bueno. Exactamente. Mira, estoy viejo. Se toma una foto. ¿Qué es en cuero? Perdón. No, lo que sea, pero sí ropas, es una foto en cueros que se comparte. Sí. Mostrando las intimidades. Las vergüenzas. Por Dios. Y en Estados Unidos ocurrió entre una periodista y un ex candidato presidencial. La comidilla. Esta es la noticia y el motivo del escándalo que nos cuenta desde Washington Juan Camilo Merlano. Néstor, y este escándalo, hay que decirlo, tiene mucho de chisme y de morbo por las versiones de intercambio de fotos íntimas o sexting, pero también tiene de ética periodística, transparencia y responsabilidad por las implicaciones del episodio. La historia reventó la semana pasada cuando se conoció un comunicado de la revista New York, la New York Magazine, informando que su periodista estrella de 31 años, Olivia Nuzzi, había sido enviada a tomarse una licencia, o más bien suspendida por tiempo indefinido, mientras que se adelanta una investigación profunda por parte de una entidad independiente. ¿Investigación de qué? Pues la revista informó que su corresponsal en Washington, Olivia Nuzzi, les reconoció que se había involucrado en una relación con un sujeto relevante para la campaña presidencial del 2024, que de haberlo sabido la revista la habría separado del cubrimiento de la campaña antes. Nuzzi cubre la campaña de Trump. No informaron el alcance de la relación personal ni el sujeto, pero los medios se dieron a la tarea de hurgar hasta encontrar que se trató de Robert F. Kennedy Jr., el ex candidato presidencial, quien ahora, hay que decirlo, se adhirió a la candidatura de Trump. ¿Cómo era la relación? Aquí hay que hacer claridad en que Nuzzi publicó un comunicado en el que dice que la relación jamás fue física, pero que ella reconoce que los intercambios se habían tornado personales y que no había hecho durante ese tiempo ningún reportaje sobre el individuo. La revista también dijo que no había identificado irregularidades o prejuicios en los reportajes de Nuzzi. Pero el daño estaba hecho. Aparentemente Nuzzi, luego de un perfil que le escribió a Kennedy en noviembre del 2023 y de compartir tiempo con él en California e incluso irse a hacer hiking o senderismo, terminaron relacionándose de manera más cercana, hasta el punto no solo de coquetear, sino de enviarse fotos íntimas. Que en palabras del medio Puck News, que reproduce el otro medio sensacionalista New York Post,
eran fotos arriesgadas. Es lo que popularmente se conoce como sexting. El equipo de comunicaciones de Kennedy, quien tiene 70 años, ha negado cualquier tipo de comunicación entre ambos y dice que no se han hablado luego de la entrevista a finales de la que esa versión es falsa. Es más, según lo que reportan medios como The Daily Beast, todo se supo porque fue el mismo Kennedy quien empezó a alardearle a sus amigos que tenía fotos de Nuzzi desnuda, que se escribían y coqueteaban constantemente. El chisme fue tal que llegó a oídos de David Haskell, el editor en jefe de la revista New York, quien la confrontó a Nuzzi hasta el punto en el que ella no tuvo otra opción que reconocer esa relación, luego de que lo había negado en principio. ¿Cómo están las cosas a día de hoy? Nuzzi está suspendida, pendiente de esa investigación. Estaba comprometida, se iba a casar con un periodista del medio político, Ryan Lisa, quien naturalmente le dijo a sus compañeros el viernes por la tarde que el matrimonio ya no va. Kennedy, por su parte, está casado con la actriz Cheryl Hines, quien hasta ahora no ha dicho nada sobre este incidente, que es el nuevo escándalo político, amoroso y periodístico de Estados Unidos. Néstor.